a la tecnología. Bien, hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias solo el versículo 1 nuevamente. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Imagínense, hermanos, niños, no tenemos muchos niños aquí, esperamos ver más niños. Imagínense hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años no habían los medios de comunicación que tenemos ahorita. No había computadoras, no había tabletas, no había celulares. Nadie diría, voy a enviarle un WhatsApp a mi tía allá en Capadocia. Nadie podía decir, voy a ir a Facebook para ver cuál es la moda de los cristianos allá en Creta o en Corinto. La comunicación era muy lenta en aquel tiempo. El sistema de correo que había solo era usado para el uso oficial del Imperio Romano. Ni siquiera había algo así como el Serpost, en el cual uno va a poner sus cartitas y mandarlas a los familiares o a otros lados. No había en esos servicios. Entonces, cuando alguien enviaba una carta, hermanos, cuando alguien realmente enviaba una carta, era un acontecimiento. Cada palabra tenía que contar. Cada palabra tenía que tener una expresión verdadera de aquel que la escribía. No había nada como, oye, ¿qué tal está el clima allá en Corinto? ¿Qué tal está la economía allá en Filipos? Cada palabra era importante, cada palabra estaba ahí con un propósito. Tenían que ahorrar en tinta y en vitela. La vitela era piel de ternera. Se utilizaban otras pieles para escribir también, generalmente la vitela y la tinta. No había hojas A4. Todo eso era escaso. Entonces, cuando el apóstol escribe esta carta, cada palabra, cada renglón, cada coma, cada tilde es importante. Estas palabras son muy importantes, no solo por el trabajo que tomaba escribir una carta, sino porque especialmente esta carta y todos los escritos de la Biblia están inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Estas palabras no son las palabras ordinarias de una carta en Facebook o de un mensaje en WhatsApp. Estas no son solo palabras para los hijos de Dios en Roma, sino también para los hijos de Dios aquí en Cajamarca, en México, en Estados Unidos, en todos lados, en donde sea que se predique este evangelio. Estas palabras son importantes. Con todo este esfuerzo, Pablo escribe entonces una carta a los romanos. Pablo escribe esta carta a un pueblo que no es el original, llamado apóstol. No dice el original llamado a ser apóstol, sino solo llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos entonces a ver este primer versículo de la palabra de Dios a los romanos y a nosotros este día, bajo el tema Pablo, esclavo, apóstol y apartado. Primero vamos a ver Pablo el apóstol, Pablo el esclavo, Pablo el esclavo. Antes de entrar a la esclavitud de Pablo, vamos a ver a Pablo el hombre. ¿Quién era Pablo como hombre? Pablo el hombre era lo que hoy es un doctor en teología, un doctor en filosofía, un erudito de los más encumbrados en aquella época. No era un hombre, no era un pastor improvisado. Tenía un gran pedigrí debajo de él. Pablo era un erudito en todo el sentido de la palabra. Su educación era impresionante, impresionaba a todo el mundo. Él era políglota, es decir, hablaba varios idiomas. Hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo. Si ustedes recuerdan, en Hechos hay un acontecimiento importante y un hombre se impresiona de este Pablo.
Hechos 21 narra la llegada de Pablo a Jerusalén y cómo los judíos tratan de callar a Pablo y piden que Pablo sea arrestado. Toda la gente se va en contra de Pablo, se crea un gran tumulto y llega el ejército. No solo llega un ejército, llega el ejército más grande quizá que había ahí en Jerusalén, porque llegó un tribuno. Un tribuno es una persona que era general, a cargo de 1000 soldados. No era algo ordinario. Entonces ellos arrestan a Pablo, lo amarran, lo agarran, lo ponen quizá en un carro y lo están llevando a la prisión. Y después Pablo le habla al tribuno. Y Pablo le habla en griego. Vean el versículo 21-37. Y comenzando a meter a Pablo a la fortaleza, dice al tribuno: ¿me será lícito hablarte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Es lo que se le ocurrió preguntarle. ¿Cómo es posible que sabes griego? Imagínense que estaban ustedes, ven a un morenito, no sé, caminando por la vereda con sus borreguitos atrás y de repente les habla usted inglés. Quieren: ¿hablas inglés? ¿Cómo es posible que tú hablas inglés? Dice: yo creí que tú eres un revoltoso de los egipcios que estaban allá. ¿Cómo es posible? Eso fue lo que hace. Vemos este hombre. Vemos en el versículo 40 y cómo dice el tribuno le permitió hablar a la gente, y dice el 40: y como él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano y, hecho grande silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Hablaba griego, hablaba hebreo, y siendo ciudadano romano también hablaba latín. No era alguien improvisado. Su erudición era igual o mayor a los de muchos de su época. Él conocía la literatura griega de aquel tiempo, él conocía a los escritores paganos, él estaba bien fundamentado en el conocimiento y la filosofía de aquella época. Algunas partes de la escritura en Hechos nos revelan eso. Hechos 21:40 se dice que en la Biblia, en Hechos 26:1, él habla citando a dos filósofos griegos, a dos poetas griegos, a Menander y a Epiménides. En Hechos él cita a Menander y dice: porque en él somos, vivimos y tenemos de ser. Eso no es de escritura, eso no es del Antiguo Testamento, eso es de poetas paganos. Eso es de gente paganos como Menander y Epiménides. Sus habilidades de oratoria y retórica eran increíbles. En algunas partes de la escritura, como dice aquí en Hechos 21, se dice que él hizo señal con la mano. No era una señal de decir: oiga, escúchenme, hola, ¿cómo están? Era la señal de un orador. Igual cuando estaba enfrente de la corte romana, dice en Hechos 26:1 que también hizo señal con la mano. La práctica común de los filósofos, la práctica común de los oradores de aquella época, cuando ellos empezaban a hablar, tenían que dar una señal, que decir: yo soy orador, yo soy filósofo, yo tengo un doctorado y voy a hablarles aquí un buen discurso. Eso era Pablo. Él no solo era erudito entre los romanos, sino también prominente entre los judíos. Él era hebreo de hebreos, es decir, él tenía pedigrí. Él podía trazar su linaje hasta Benjamín. ¿Quién de nosotros puede trazar nuestro linaje? No sé, a Pizarro, si somos de sangre española. ¿Quiénes podemos trazar nuestro linaje hasta el Chapainca? Dice: yo sí puedo. Yo soy del linaje de Benjamín. No cualquiera podría hacer eso. ¿Se acuerdan del libro de Nehemías? La gente que perdió su linaje, la gente que no se encontraron sus registros en los libros. Ellos querían servir al sacerdocio y Nehemías les dijo: no, ustedes, sus nombres no están escritos. No podemos encontrar a sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y eso es importante para la venida de Cristo. Pero Pablo decía: yo sí puedo.
No solo él era hebreo de hebreos, sino también era un fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Entre los judíos era el más prominente. No sé quién sea el más intelectual de Perú, no sé quién es la persona más erudita del Perú, pero pongan a su estudiante ahí abajo. Y ese era Pablo, el próximo a ser el grande entre los rabís de los judíos. A donde quiera que él iba, a donde quiera que Pablo iba, no necesitaba ni pedir permiso. La gente veía a un hombre vestido de rabí y decía, ese es un rabí. Se sentaba y los predicadores en la sinagoga decían, rabí, pase. Pablo, pase usted. Él no necesitaba ni credenciales. Tan prominente, tan importante era este hombre. Pablo era un hombre importante. Y él lo sabía. Él sabía esa importancia. Antes de su conversión incluso, eso lo llenaba de orgullo. Yo soy doctor, yo hablo 3 idiomas, quizá 4, no sé cuántos hablaba. Y quizá era de los que decía, ¿no sabes quién soy yo? ¿No has escuchado mi nombre? ¿No has escuchado mi apellido? ¿No sabes mi pedigrí? Él mismo nos dice en Filipenses 3, 4 al 6, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie me puede decir a mí nada. Es más, delante de mí todos se cuadran. Es el hombre. Pablo mismo dice que para eso era ganancia. Para él todo eso era ganancia, eso era su objetivo en la vida, eso era por lo que él trabajaba tanto, eso era por lo que él se desvelaba todas las noches, eso era por cual él estudiaba, leía, porque quería ser el famoso, el grande. Eso era, dice, para mí, ganancia. Nosotros también somos tentados a vivir de esa manera. Hijo, quiero que seas alguien en la vida. Quiero que estudies, que tengas una carrera, que aprendas inglés. A veces decimos, estudia para que no seas albañil como yo. Y la pregunta aquí es, ¿tiene algo de malo ser albañil? ¿Tiene algo de malo ser campesino? ¿Ser peón? Los hijos de Dios no minimizamos ninguna profesión. Al contrario, realizamos todo para la gloria de Dios, ya sea limpiando pisos, limpiando ventanas o ordeñando vacas. Es para la gloria de Dios. Los hijos de Dios no despreciamos ninguna profesión, incluso la profesión más baja la realizamos para la gloria de Dios. Pero aquí vean, hermanos, cómo es que Pablo dejó de ser este hombre orgulloso, altanero y enfocado en el éxito. No es que dejó todo eso por lo cual él se desvelaba, por lo cual él quería ganancia. La respuesta está en el capítulo de Hechos 9. Dice el versículo 1, Saulo, también es Pablo, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Imagínate, como un perro jadeando, es lo que dice el griego. Pablo estaba así, respirando amenazas, hablando en contra de estos cristianos. Aquí, esto allá, los voy a matar a todos. Pablo dice, aún respirando amenazas de muerte. Pablo fue uno de los que escuchó la acusación de Esteban en Hechos 7. Pablo estaba ahí. La Biblia nos dice que estaba ahí. El verso 51 y 52 de Hechos 7, ahí está hablando Esteban con gran poder a estos fariseos, a estos judíos, a este mismo Pablo, y le decía, duro de cerviz,
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?, les pregunta Esteban, y al mismo Pablo ahí presente. Y mataron a los que antes anunciaron la venida de Cristo, del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Pablo era uno de los que estaban ahí, y los cuales dice el versículo: y oyendo estas cosas se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Pablo estaba ahí. Pablo estaba enfermo de coraje después de haber escuchado a Esteban, y empieza su persecución en contra de la iglesia. Dice Hechos 8:2 que Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel. Solo podemos imaginarnos a un hombre orgulloso, un hombre terriblemente enojado. Cuando le tocaron la fibra de su pecado, cuando lo confrontaron realmente, ¿quién era él? Amenazando y maldiciendo al pueblo de Dios, y respirando amenazas todavía, Cristo Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Él es confrontado con su pecado. Él es confrontado ahí con su pecado. Cristo mismo le dice: ¿por qué me persigues? Ese era su pecado. Perseguidor de Cristo. Nadie puede meterse con la esposa de Cristo y salirse con la suya. Ni siquiera este gran erudito, este gran políglota, ni siquiera este hombre que era de hebreo de hebreos podría resistir la majestad de Cristo. La gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo es irresistible. Es irresistible. La gracia de Cristo llega con poder al corazón orgulloso, al corazón en pecado, y lo transforma. Este hombre orgulloso de Hechos 9:6 lo vemos ahora temblando y temeroso. Dice Hechos 9:6, ahora temblando y temeroso, diciendo: Señor, curie ti mi teleis poieisai. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso, ya no orgulloso, ya no vociferando, ya no enojado, sino temblando y temeroso delante de la majestad, delante de la presencia de Cristo. Lo único que este gran hombre de la antigüedad dice es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Señor, estoy a tu servicio. No solo eso, Señor, yo soy tu esclavo. Pablo, el esclavo. Esto era la primera impresión que Pablo quería que los romanos supieran de él. Hermanos, los de Roma estaban bien familiarizados con los esclavos. La esclavitud era muy común en el imperio romano. Todas las ciudades del imperio de Roma tenían esclavos, pero Roma, la capital, tenía el mayor número de esclavos que todos los demás. La esclavitud era muy común en Roma, que hasta se estima el 30% de la población de Roma, la capital, eran esclavos. Entonces Pablo intencionalmente utiliza la palabra doulos. No dice Pablo siervo de Jesucristo, sino dice Pablo esclavo de Jesucristo. Eso era intencional porque había personas entre los creyentes que tenían esclavos. No solo eso, habían personas entre los creyentes de Roma que eran esclavos. Esta palabra resonaba en el corazón de los creyentes de Roma. Con esto Pablo no quería cambiar el orden social. Él no estaba abogando por la emancipación de esclavos. Él no estaba abogando por la justicia social y todas esas cosas que están promoviendo en Estados Unidos o en otras partes de la Escritura. Pablo exhorta a los esclavos a someterse a sus maestros. Efesios 6:5-6. Siervos, ahí la palabra también es esclavos. Obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios.
Pablo no tenía fines sociales tomando esa palabra, sino con esta palabra tiene la intención de que sepan quién es este extraño que les estaba escribiendo esta carta. ¿No es Pablo el erudito, el que conoce la ley, el que sabe argumentar bien? Y todo eso lo va a demostrar en su carta de Romanos. La carta de Romanos en el griego es de los más difíciles de leer. Y Pablo les va a demostrar eso, que es erudito, que sabe argumentar, pero ese no era su objetivo. A él no le interesaba que él fuera conocido por sus cualidades. Él quería que separan, que supieran que como ellos tienen esclavos y como ellos mismos eran esclavos, él también es un esclavo. Él tiene un amo. Él tiene un Señor. Él quiere darles a entender que su condición delante de Dios es la del esclavo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser o aparecerse el más pobre de Cajamarca? A ninguno de nosotros nos gustaría hacer eso. Al contrario, nos vestimos de la mejor manera, nos compramos las mejores ropas. No queremos pasar como alguien de lo más bajo en la sociedad. Si estabas en Roma y eras esclavo, eras el más bajo de la sociedad, eras la escoria de Roma, eras un intocable, como los intocables de India. En India la casta más baja es intocable, es despreciable. Él quiere darles a entender que su condición delante de Dios es la de esclavo, es la del ser el más grande de todos los pecadores y el más pequeño del pueblo de Dios. Él sabe que como abortivo, dice él, yo como abortivo fui traído a su reino. De ese hombre que respiraba amenazas contra el pueblo de Dios, él pasó a ser un esclavo de Dios, esclavo de Cristo Jesús. Quizá fue esa la razón por la cual empezó a usar el nombre Pablo en vez de Saulo. Pablo, o en el griego realmente es Paulo, significa pequeño, significa alguien de poca estatura. De ser Saulo, el erudito, de ser Pablo, el más pequeño en el reino de Dios. Entonces Pablo escribe, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Cristo, Señor. Cuando él dijo a Cristo, cuando Pablo mismo le dice a Cristo en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él lo hizo ya con un corazón regenerado. Su conversión fue súbita, fue espontánea, fue poderosa. Su conversión hizo que este hombre temblara delante de la majestad de Dios. Su conversión hizo que este hombre viera que delante de la majestad de Dios, él no es más que polvo y ceniza. Delante de la majestad de Dios, para el cristiano delante de la majestad de Dios, aunque sea el más guapo, la más guapa, aunque sea el mejor vestido, aunque sea el más destacado en este pueblo de Cajamarca, dice, delante de él, soy nada. Ni soy la gota que apenas va a caerse del balde. Soy nada. Su conversión lo hizo Pablo, el esclavo de Cristo. Pablo tenía una relación con Cristo, pero su relación no era de patrón a empleado, no era de jefe a trabajador, pero su relación no era como lo presentan los métodos evangélicos modernos que preguntan, ¿quieres tener una relación con Cristo? ¿Quieres tener una relación con Jesús? Cuando ellos hacen esas preguntas, o cuando nos hacen esas preguntas, ellos piensan en algo dulce, en algo bonito. Oh, sí, tengo una relación con Cristo. Si eso lo hubieran preguntado a Pablo, oye Pablo, ¿quieres tener una relación con Cristo? Le diría, ya tengo una relación con Cristo. Sí, tengo una relación con Cristo. Y esta es mi relación con Él. Él es mi amo, yo soy su esclavo. Lo que Él me diga, eso hago. Así me cueste desvelos, así me cueste azotes, así me cueste prisiones, así me cueste mi propia vida, así me cueste mi propio estatus. Yo soy su esclavo. Hermanos, ¿tienen ustedes una relación con Cristo?
¿Son esclavos con Cristo, de Cristo, o esclavos del trabajo? Esclavos de sus objetivos, esclavos de la vida. Hago esta pregunta más para los pastores, para los ancianos y diáconos, y para aquellos interesados, ya sea aquí o escuchando este mensaje en línea, aquellos que estén interesados en el ministerio, aquellos que aspiran al ministerio. Porque aquí Pablo está hablando en esa calidad. Él está hablando en esa calidad de pastor, en esa calidad de presbítero, en esa calidad de representante de Cristo al pueblo en Roma. La función de la iglesia, Pablo aquí no está hablando, en estos primeros 3-4 versículos no va a hablar nada de la iglesia. Él va a empezar a hablar de la iglesia que está en los versículos 6 y 7. Aquí está hablando sobre Pablo el hombre, Pablo el esclavo. Aquí está hablando Pablo como pastor, como presbítero, como predicador del evangelio. Es la relación de ustedes, me incluyo ahí mismo, pastores, ancianos, diáconos, presbíteros. Esclavo de Cristo. ¿Están ustedes sufriendo por la causa de Cristo cuando la palabra de Dios les dice que para ser ancianos tienen que gobernar bien su casa? Es triste que no veo niños aquí. ¿Dónde están los niños? ¿Cómo pueden los ancianos, diáconos, permitir tal cosa? Quizá tienen que sufrir que sus esposas dejen de trabajar, que se dediquen al cuidado de su casa, que se dediquen a enseñarle a sus hijos y a sus hijas, que se dediquen bien a proteger a sus hijos. Mientras ustedes son los líderes de la casa que proveen para sus hijos, que traen el alimento a la casa y le dicen a la esposa: no te preocupes, como representante de Cristo aquí en mi casa, yo voy a proveer. Tú no te estreses, no te canses. Nosotros más que nadie somos esclavos de Cristo Jesús. Nosotros más que cualquier otro hermano en la iglesia tenemos que decir a nuestro Señor, a nuestro amo y Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y esto también temblando y temoroso, como Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Antes de predicar, antes de pararnos enfrente a enseñar, tenemos que cumplir al máximo con nuestras habilidades el mandato en 1 Timoteo 3, 1, 7. Pero si tu esposa no se somete a ti, si tu esposa es la que provee para la casa y para los tuyos, dice la Biblia, eres peor que un incrédulo. No tienes ni siquiera derecho a pararte aquí ni enfrente. Si no puedes gobernar la casa, tu casa, ¿cómo vas a poder gobernar la casa de Dios? Porque eres llamado a ser esclavo de Cristo. No esclavo de tu estatus económico, no esclavo de tu empresa, esclavo de Cristo. Hermanos, pastores, presbíteros, eso es lo que nos pide Cristo. Y aquel que nos dice eso es Pablo el apóstol. Es mi segundo punto. Pablo el apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Normalmente significa enviado. En la palabra de Dios, normalmente esta palabra se aplica a aquellos que fueron enseñados y comisionados por Cristo. Generalmente los 11 que quedaron después de la ascensión de Cristo, aquellos que tenían poderes extraordinarios, aquellos que incluso tenían autoridad para transferir los dones especiales del Espíritu Santo. Algunos pentecostales aquí crean una confusión. Entre ellos creen que los dones especiales todavía existen. Pero la enseñanza de la Escritura es que esos dones fueron solo para los apóstoles y terminaron cuando los apóstoles murieron. Solo ellos tenían esa provisión especial del Espíritu Santo para testimonio de su apostolado.
Eso se ve claramente en Hechos 8, del 14 al 15. En Hechos 8 vemos el trabajo de un hombre llamado Felipe. Era un hombre con dones especiales, quizá hasta el don de la teletransportación. Los niños que están aquí quizá están emocionados con la teletransportación, pasarse de un lugar a otro sin caminar. ¿Se acuerdan de Felipe y el etíope? Felipe le sale el encuentro, Felipe le aparece al etíope como de la nada. Felipe le explica el evangelio al etíope, el etíope es bautizado y Felipe desaparece. Dice la Biblia, fue tomado por el Espíritu. Felipe desaparece. Ahora vemos en el capítulo 8 de Hechos que Felipe estaba haciendo milagros y Simón está impresionado por esos milagros. Pero aunque Felipe estaba haciendo estos milagros, aunque Felipe tenía tantos poderes, él no podía transferir los dones especiales del Espíritu Santo. Solo los apóstoles podían transferir esos dones especiales. Y esto lo vemos en estos versículos que dicen ahí en Hechos. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, noten bien, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los apóstoles, los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Esto se refiere a los dones espirituales extraordinarios que solo los apóstoles no solo tenían, pero podían hacer. Felipe no podía transferir esos dones. Él los tenía, él podía hacer milagros, pero solo los apóstoles podían transferir esos dones. Una vez entonces muriendo los apóstoles y una vez muriendo toda la generación de Felipe, todos aquellos que fueron aquellos que recibieron esos dones de los apóstoles, cuando ellos murieron también esos dones, los dones cesaron. Pero entonces Pablo nos dice aquí que él también es un apóstol. Es importante que lo veamos. Está comprobado por las Escrituras que él, como Pedro y los otros demás apóstoles, podían transmitir estos dones espirituales. Cuando él estaba en Éfeso, él se encontró a unos que solo habían recibido el bautismo de Juan. Pablo les habló de Cristo y los bautizó en el nombre de Cristo Jesús. Y después en Hechos 19:6 dice, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo tenía esa marca del apostolado y también la marca de haber sido enseñado por Cristo. Esa era la otra señal de los apóstoles. No le crean a nadie en esos círculos evangélicos que ahorita dicen yo soy apóstol. La señal del apostolado es que puedes transferir esos dones especiales del Espíritu Santo. Ellos van a decir tal vez sí puede, pero hay otra marca especial. La marca del apóstol es que tenía que haber sido enseñado por Cristo mismo. Tenía que haber visto a Cristo, tenía que haber convivido con Cristo y tenía que haber recibido su enseñanza de Cristo mismo. Y Pablo en Gálatas 1, 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Cristo Jesús. Yo, dice él, soy un apóstol. Esto es importante para la iglesia de Roma y también para nosotros hoy. Primero, esto era importante para la iglesia de Roma porque solo así Roma podía recibir este mensaje. Sea lo que sea que Pablo les iba a escribir, sea lo que sea que él iba a poner en esa carta, venía de alguien que era esclavo exclusivo de Cristo. Sino que todo el mensaje de esta carta venía con autoridad apostólica. Todo ese mensaje venía con la fuerza del Espíritu Santo. Eso lo veremos más a lo largo de esta serie de sermones. Pablo escribe, como diría un pastor, con lógica y fuego.
Pablo escribe en el espíritu y fuego. Sus palabras no son solo poderosas, sino sus palabras hasta queman el corazón, queman el espíritu, para que pueda ser restaurado y regenerado. Entonces Pablo les dice aquí: yo soy Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado apóstol. La palabra llamado es un adjetivo. Es un atributo, una descripción de la palabra apóstol. No hay verbo ahí en el griego. No dice llamado a ser apóstol. No existe ahí. Es solo un adjetivo. Entonces con eso dice Pablo: yo soy un llamado apóstol. Llamado es lo que caracteriza a mi oficio. No soy un apóstol blanco, no soy un apóstol alto, no soy un apóstol moreno. Soy un apóstol llamado. Alguien me llamó, alguien me ordenó, alguien me dijo: tú eres apóstol. Ya no eres fariseo, ya no eres hebreo de hebreos, ya no eres rabí, ahora eres apóstol. Pero esto es importante también para nosotros hoy en día, para que recibamos este mensaje. Ya no hay dones especiales, ya no hay dones extraordinarios como los había en la era apostólica. Ahora solo nos queda el mensaje. Pero ese mensaje todavía viene con toda la autoridad apostólica. Ese mensaje todavía debe de confrontarnos, debe de retarnos, debe de instruirnos. Esto es porque la palabra apóstol no solo se refiere a ese llamado especial de los 11, sino también se refiere a ese llamado especial de la predicación del Evangelio. Alguien que predica el Evangelio es un apóstol. La palabra apóstol significa enviado con una comisión, enviado con una orden, o podemos decir un enviado oficial. Quizá podemos traducir esa palabra apóstol como delegado. Alguien superior envía y dice: tú vas con mi autoridad, tú vas con mi poder y tú vas a hablar lo que yo voy a decirte. Eres mi delegado. Cuando dice Pablo apóstol, dice: yo soy delegado de aquel del cual soy esclavo. En ese sentido, ese oficio no solo era para la era apostólica, sino es para toda la dispensación del Nuevo Testamento. El ministro, el pastor. En el sentido en el que él es un enviado, un delegado especial para la predicación del Evangelio, es un apóstol. En su oficio él declara todo el consejo de Dios, también con autoridad. Pero él solo puede hacerlo, el pastor, el predicador, solo puede dar ese mensaje con autoridad si primero es esclavo. Si primero es esclavo de Cristo. No podemos predicar con autoridad, con el Espíritu de Santo y fuego, si no nos entregamos con todo al servicio de nuestro Señor. Esto tenemos que recordarles también a aquellos aspirando al ministerio, que sean esclavos de Cristo, que cuando venga el llamado no digan: es que tengo que ir a enterrar primero a mi padre, es que tengo que ocuparme en este negocio, es que tengo que pagar mis deudas, es que tengo que terminar este primero. Nada de eso. Eso no fue la respuesta de ninguno de los discípulos, ni siquiera Pedro, quizá el más testarudo de los discípulos. Él no dijo: Cristo va pasando, estaba pescando, sígueme. Oh, déjame primero ir a estabilizar mi economía, déjame primero consultarlo con mi esposa. Él mismo testifica: porque hemos dejado todo. Somos esclavos tuyos. Esto es importante, este es mi tercer punto, porque el esclavo, el apóstol, también es apartado. Esa es la tercera identificación que Pablo da de sí mismo. Ustedes no me conocen, les dije: ya soy esclavo, soy apóstol y con mi autoridad voy a escribir esto, pero también soy apartado. La idea de esta palabra en el griego tiene que ver con algo que es puesto aparte,
algo separado con algún propósito. Como cuando alguno de ustedes quizá ahorra dinero y lo pone aparte, lo aparta para algún propósito específico. De la misma manera, Pablo fue puesto aparte. Fue puesto aparte de todo el grupo de cristianos en general para una tarea específica. Fue puesto aparte incluso de los demás apóstoles para una tarea específica. Él fue apartado para el Evangelio de Dios. Él primero fue apartado del mundo, de las actividades ordinarias que otras personas podían hacer, de tener una profesión, de tener una esposa, de tener una familia. Dios lo despojó de todos sus objetivos mundanos hasta el punto que para él todos sus logros, toda su erudición, todas sus grandes cosas que él hizo, como ser hebreo de hebreos, como ser erudito, como ser políglota, dice él, todas esas cosas para mí son estiércol, son popó. Hasta aquellos que hacen los perros en la calle en Cajamarca. Esa es la palabra que usa él, estiércol. Filipenses 3:8. Ciertamente aún reputo, o aún tengo todo, o aún tengo todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi amo, del cual soy esclavo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Segundo, él fue apartado entre los cristianos para desempeñar la tarea más noble y más difícil, el cuidado de las almas. Aquel que desea el ministerio tiene que apartarse y ser apartado. Todo lo que él tiene, aquel que aspira al ministerio, aquel que aspira al ancianato, aquel que aspira al diaconado, todo lo tiene que contar como estiércol. Listo. Para eso estamos aquí, para ser esclavos, apóstoles en el sentido de ser enviados y separados para el Evangelio de Dios. De ese Evangelio vamos a hablar la próxima semana. Pero es por esa obra del Evangelio que todos tenemos que ser esclavos de Cristo. Y cuando Cristo da una orden a su esclavo, no hay opinión, no hay mañana, no hay el año que viene, sino como Pablo, temblando y temoroso, decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estudia inglés, estudia griego, estudia hebreo, prepárate para esta tarea más noble, para la cual has sido apartado por Dios mismo. Hermanos, eso es tarea de todos nosotros. Como hermanos, todos tenemos que ver todo lo que tenemos como estiércol, incluso nuestra apariencia, nuestra belleza física, delante de Dios. Eso no debe motivarnos, eso no debe incentivarnos, ni nuestros objetivos. Eso es para todos, pero en general y más específico para aquel que Dios ha apartado para el Evangelio. Ser separado para el Evangelio tiene que ser algo con la cual todos tenemos que apoyar. No solo digan: este hermano se ve que tiene los dones, y hablan con él: oye hermano, tienes los dones, tienes que ir al seminario, voy a orar por ti. ¿De qué le va a servir solo tus oraciones? No, tenemos que decirles: tienes buenos dones, ahora trabaja en 3 cosas y trabaja más duro en estas 3 cosas. Esclavo de Jesús, enviado por Él y apartado para Él. Toda la congregación va a apoyarte, todos vamos a estar contigo, porque tanto como a ti como a nosotros, lo que más nos importa es la predicación del Evangelio. Hermanos, la mejor manera
de colaborar con el Evangelio no es yéndose a repartir folletos, es apoyando a los futuros ministros para la causa de Cristo. La iglesia de Cristo no solo necesita eruditos, sino necesita esclavos de Cristo. Vamos a orar por ello. Denle puestos de pie, hermanos. Señor bendito y santo, te damos gracias por este día, porque tú eres el que pone en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, aquel que nos ha llamado a ser testimonio de esa luz. Eres el gran Dios que no solo nos ha salvado, sino nos ha redimido de todas las cosas de este mundo, nos ha liberado del pecado, de la tentación, incluso de la ira venidera. Nos has liberado completamente del infierno. ¿Qué mejor cosa podemos hacer para ti que ser tu esclavo? ¿Qué mejor podemos ser para ti que ser útiles como esclavos? Que no tenemos nuestra propia voluntad, no tenemos nuestros propios deseos, ni seguimos nuestros propios objetivos, sino los objetivos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedimos, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones, que por tu palabra tú guíes nuestro entendimiento, nuestras emociones, para que podamos día a día vivir como esclavos para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.